Es una bendición de Dios amanecer a un nuevo día en esta parte de la creación de Dios y saludar a todos nuestros amigos y hermanos que están en las comunas de Capitán Pastene, en Púa, en Metrenco, en Temuco, en Padre Las Casas, en Labranza, Cholchol y por supuesto usted que está en algún punto de los 5 continentes. A todos y cada uno de ustedes, Dios les bendice. Manos del alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Señor amado, como el barro en las manos del alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Yo quiero ser, Señor amado, como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Es una bendición presentar a nuestro pastor Arturo Valdebenito una vez más y como este es el último programa de este año, queremos darle un feliz año nuevo a todos y cada uno de nuestros amigos y amigas televidentes. Donde quiera que estén, Dios les bendice. Pastor Arturo, vamos a enseñarle a nuestro público televidente cómo aparece Cristo en su vida, porque como Él no tiene un molde para todos igual, sino que es distinto en cada uno de nosotros de acuerdo a las condiciones y las características que uno tiene, entonces la gente va a decir ahí en la intimidad de su hogar, si lo hizo con el pastor Arturo, también lo puede hacer conmigo. Y tienen toda la razón. Así que cuénteles cómo aparece Cristo en su vida. Muchas gracias, pastor, por la invitación y un saludo a todos quienes están en esta mañana con nosotros
en este horario de temprano, ¿no? Y agradezco al Señor de poder compartir con ustedes también la realidad de cómo llegó el Señor a convencerme de pecado, ¿no? Yo soy una persona que desde pequeño fui a la iglesia, me llevaron desde chico, pero gracias al Señor, en una época por ahí, por los 15, 16 años, tuve una convicción mayor de pecado en un sermón de iglesia, en el culto de la iglesia, tuve convicción de pecado y me di cuenta que si yo no confiaba en Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, y reconocía mis pecados delante de Él y confiaba absolutamente en que Él es suficiente para mi salvación, yo estaba condenado. Así que a pesar de haber llevado una vida religiosa y tener una familia, un entorno cristiano, yo necesitaba un Salvador en una conversión real y genuina, lo cual no significa asistir a la iglesia, significa realmente reconocer nuestros pecados y confiar en Jesucristo como el único y suficiente Salvador y Señor de mi vida. Así que ese fue el Amén. comienzo de mi vida cristiana real, digamos, en mi juventud. Ya, Pastor Arturo, porque el hecho de que nosotros vengamos a Cristo no nos da automáticamente la entrada en el reino de los cielos. Hay algunos que, como nosotros decimos, vuelven a Egipto y después vuelven arrepentidos. ¿Usted volvió a Egipto o no? Quizás alguno pensará que anduve de vacaciones por Egipto. En términos muy evangélicos, ¿no? Cuando hablamos de volver a Egipto es de apartarnos de los caminos del Señor y, Cierto. y estar en una vida alejada de Dios. Sí, yo estuve alejado del Señor un tiempo en la época universitaria. En ese tiempo, mis dudas respecto de la Biblia, los cuestionamientos que tenía la vida religiosa, al cristianismo, sumado a todo ese lavado de cerebro que en el contexto secular se nos hace, ¿no? Uno comienza a perder confianza en la palabra del Señor, será verdad, y empecé a cuestionar. Me alejé, sumado a los pecados de mi corazón. Mi corazón también me empezó a arrastrar a esa independencia, a pesar de que asistía a la iglesia, mi corazón estaba lejos del Señor. Así es. Y puede pasar con cualquiera de nuestros amigos que están escuchando este programa en la mañana, ahí en donde quiera que estén, en la intimidad de su hogar, tomando desayuno, a lo mejor o en cama algunos, o en un hospital o en una clínica o en una cárcel, donde quiera que estén. Puede Dios hacer lo imposible para que él y o ella sean salvos, porque lo que importa aquí es la salvación, abrir la puerta del corazón y recibir a Cristo como Señor y Salvador personal. Amén. Y queremos decir a nuestro público televidente, Pastor Arturo, que en la época universitaria es donde más se juega contra el cristianismo. Y ahí, claro, porque como es una casa de pensamientos, una casa de estudios, entonces se tratan de formarle la mente a uno. Yo digo deformarle, no formarle. Sí, yo creo que por supuesto todo lo que es la academia tiene un lado muy positivo, el conocimiento, pero no siempre logramos distinguir entre el conocimiento, la buena ciencia, de la ideología o la filosofía o las creencias que algunas corrientes filosóficas, incluso dentro de algunas áreas de la ciencia, se han introducido. Y esas filosofías de la cual la palabra nos advierte, y huecas sutilezas, según los rudimientos de este mundo, pueden extraviarnos, ¿no? Y eso Eso es en lo que Colosenses pasó 2:8, conmigo. Colosenses 2:8 Así para es, nuestro público televidente. así es, pastor. Colosenses Entonces, esas 2:8. filosofías están ahí en la academia y hay algunas carreras que eso es muchísimo más evidente, otras un poco más solapado, pero la filosofía de este mundo está en la academia y no hay tal cosa como neutralidad. Siempre hay presupuesto y puntos de partida de los profesores, de las corrientes filosóficas que están ahí detrás, ¿cierto? De la interpretación, de las maneras en que entendemos el hombre, el mundo, la historia, etcétera. Así que por eso no es extraño que muchos jóvenes que a pesar de haber estado toda su vida en la iglesia, en la época universitaria comiencen a abandonar la fe porque ha sido socavada su confianza
en el Evangelio y en la autoridad de la palabra del Señor. Amén. Amén. Bueno, y como testimonio yo puedo decir también que en la época universitaria mi tesis fue Jesús dentro del contexto histórico, comunicador social por excelencia. Y claro, Jesús no escribió nunca nada. Sin embargo, aparece ahí, dice que con su dedo escribiendo en el suelo. Yo creo que estaba escribiendo el perdón de la mujer que había sido encontrada en adulterio. Y claro, Sí. todos estaban ahí con su piedra en la mano para lapidar a la persona que había sido encontrada en ese pecado. Entonces Jesús fue más lejos que todos los que estaban ahí apuntándola o listo con la piedra para dejarla caer sobre ella. Y entonces le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Por lo tanto, el Señor puede hacerlo con cualquiera de nuestros amigos televidentes ahora en este final de año, porque estamos a punto de terminar un año más y queremos que esta noche sea una noche de paz, una noche de gozo, una noche de bendición para todos y cada uno de los que está con nosotros en sintonía. Así es, pastor, así es. Y yo quiero complementar lo que usted dice, y lo cual es muy cierto, de que el Evangelio es para los pecadores, para aquellos que necesitamos de Cristo. Y yo era del perfil del buena persona. Quizás hay algunos de nuestros televidentes que están en ese rango, porque hay otros que quizás se saben pecadores, pero yo era del perfil que me creía que yo no le hago daño a nadie, estudio, trabajo, soy, entre comillas, una persona exitosa en algunas áreas de mi vida. Entonces yo decía, ¿cuál es mi problema? Hasta que el Espíritu Santo me convenció de pecado. Delante de un Dios santo, todos somos pecadores y tendremos que dar cuenta por vivir de manera independiente. Y es por eso que Jesús vino a este mundo, a morir por nuestros pecados, para que nosotros, creyendo en Él, aunque estemos muertos, podamos vivir. Entonces, la salvación es para todo aquel que cree, como dice la Escritura, y que no se pierda, mas tenga vida eterna, pastor. Y eso es lo que yo estoy tan agradecido al Señor, y es por eso que cada día trato de servir a mi Señor, agradeciendo por esa salvación tan grande con que me alcanzó. Amén, amén. Y segunda de Corintios, cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, segunda de Corintios 5:10, dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que recibamos según lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo, mientras estábamos en este peregrinaje de la vida. Así Pastor es, pastor. Arturo, vamos a invitar a nuestro público televidente a escuchar una canción y después de ella seguimos en esta cálida entrevista. Vamos a lo prometido. Yo era esclavo en mi perdición, no valía nada yo sin tu perdón, hasta que te hiciste tú mi comprador, con precio de cruz consumaste mi dolor, con precio de cruz consumaste mi dolor. Perdido yo estaba en mi transgresión, cambiaste mi historia con tu inmenso amor. Libertad por sangre, sangre con dolor, entregando ahí tu vida por mi salvación, entregando ahí tu vida por mi salvación. Oh, mi Señor, el dador de la vida, diste libertad a mi alma herida, pagaste la deuda de mi rebelión. Ahora dame la oreja, me quedo a tu lado. Ahora dame la oreja, me quedo a tu lado.
vertiendo hasta la última gota de sangre. Oh, cuánto sufriste tú en esa cruz, deidad hecha hombre, muerto en mi lugar, deidad hecha hombre, muerto en mi lugar. Comprador de esclavos, dame vida nueva. Quiero servirte el resto de mi vida. Pagaste el precio muriendo en una cruz. No hay valor más grande que el de tu amor. No hay valor más grande que el de tu amor. Oh, mi Señor, el dador de la vida, diste libertad a mi alma herida. Pagaste la deuda de mi rebelión. Ahora dame la oreja, me quedo a tu lado. Ahora dame la oreja, me quedo a tu lado. Yo elijo quedarme. Yo elijo quedarme contigo. Yo elijo quedarme. Yo elijo quedarme contigo. Elijo quedarme. Yo elijo quedarme contigo. Yo elijo quedarme. Yo elijo quedarme contigo. Y después de esta hermosa canción, seguimos conversando con nuestro invitado para el día de hoy, el pastor Arturo Valdebenito Figueroa. Pastor Arturo, una pregunta para nuestro público televidente también, que usted la responda, porque todos van a decir, ah, si lo hizo con el pastor Arturo, también lo puede hacer conmigo, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces lo puede hacer con cualquiera que está en sintonía con nosotros. ¿Cómo siente el llamado vocacional a sapiencia? Muchas gracias, pastor, por esa pregunta. Para mí es muy emocionante ver cómo Dios alcanzó un miserable pecador como yo y lo puede usar para sus propósitos, para su gloria, para servirle a Él donde Él quiere y me ha llamado. El Señor me llamó al pastorado, soy pastor de una iglesia local, pero en el ejercicio del pastorado me vi enfrentado a la necesidad en los jóvenes de nuestra iglesia, que son las mismas necesidades que yo tuve cuando joven, de dar respuesta a preguntas sobre orígenes, preguntas sobre la antigüedad de la Tierra, sobre dinosaurios, sobre evolución y ciencia, toda esta relación de ciencia y fe, que fueron dudas muy profundas que me hicieron dudar bastante a mí respecto de la autoridad, de la historicidad de la Biblia, y tenía un conflicto muy fuerte en este ámbito. Y en la época en que yo era joven, ¿cierto? Adolescente y después en la época universitaria tuve muchas luchas. Sin embargo, cuando fui pastor y me encontré con las mismas necesidades, por la gracia del Señor pude encontrarme con Respuestas en Génesis, un ministerio apologético que trabaja sirviendo, fortaleciendo a la iglesia local, a los creyentes y también dando respuesta a los escépticos sobre la autoridad de la Biblia, sobre preguntas de orígenes. Y en este ministerio de Respuestas en Génesis vengo trabajando ya hace 7 años, haciendo exposiciones, charlas, tenemos los recursos de nuestro país, con la idea de ayudar a la iglesia en este llamado que tiene la iglesia local, de dar razón de la esperanza, como dice 1 de Pedro 3:15, sino santificad en nuestros corazones a Cristo, ¿no? El Señor, dando razón de la esperanza a todo aquel que nos demande razón de ella. Entonces, Fundación Sapiencia aquí en Chile, perdón, nace justamente para poder ayudar a la iglesia local, que es pilar y baluarte de la verdad. Respuesta en Génesis ni Sapiencia no puede reemplazar a la iglesia local, simplemente colabora con la iglesia local,
quién es Pilar y Baluarte de la verdad. Así que llevamos varios años haciendo esto y estamos muy agradecidos del Señor de que hemos podido fortalecer el corazón de niños, de jóvenes, de padres, incluso también llegar a escépticos quienes han podido escuchar el Evangelio y han llegado a los pies de Cristo a través de este ministerio que venimos desarrollando durante mucho tiempo ya. Claro. Nosotros estamos enseñando esta mañana apologética, o sea, la defensa de la fe. Entonces, muy importante lo que usted acaba de decir, pastor, porque encontramos que las respuestas que se entregan a los jóvenes que tienen las mismas dudas que nosotros tuvimos cuando pasamos por esa casa de estudio, porque ahí, si bien es cierto, es importante esa casa de estudios porque a uno le enseña a pensar, a programarse y a muchas otras cosas, pero distinto de la fe. La fe es la Así es, ¿no? confianza, la seguridad que tenemos en un Señor y un Salvador que vino para morir en mi lugar y en su lugar y en el lugar de cada uno de nuestros amigos televidentes. O sea, es nuestro sustituto. Así es. Sí, el tema, y yo creo que es algo que es bueno que la iglesia revise siempre, ¿no? Que ser cristiano no es quedar sin cerebro. Cuando vamos a la iglesia nos sacamos el sombrero, no nos sacamos el cerebro. Dios nos dio un cerebro para pensar. De hecho, el desarrollo científico en las últimas centurias fuertemente ha sido impulsado por hombres y mujeres creyentes que querían conocer el mundo que Dios creó, ¿no? No hay un problema entre ciencia y fe. El tema es que la fe es necesaria para elementos que la ciencia no nos va a responder. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, el texto me dice que yo necesito fe no para saber que las cosas fueron hechas, sino el modo en que fueron hechas. Fueron hechas por la palabra de Dios. Pero el texto no dice que yo necesito fe para saber, para entender que las cosas fueron hechas. La Biblia dice en Romanos 1 que es evidente, las cosas invisibles de Él se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo. Por eso el hombre no tiene excusa. Entonces, la fe tiene un ámbito que tiene que ver con aquello que la palabra del Señor nos ha revelado. Quien se acerca a Dios debe creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay un ámbito para la fe, pero la ciencia y la fe no entran en contradicción. Yo siempre digo, la Biblia bien interpretada y la ciencia bien aplicada no entran en contradicción. Y eso es lo que tratamos de Así, enseñar en los entrenamientos en las iglesias. así es, pastor. La verdad es que el rey David en el Salmo 24:1 dice que de Jehová, o sea, de Dios, es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces Dios tiene dos clases de hijos solamente, unos por creación y otros por adopción. Y adoptados somos todos aquellos que le hemos abierto la puerta a Cristo como Señor y Salvador personal, porque Él vino para Amén. salvarnos. Y Dios Amén. se encargó de mandar un ángel ahí a Belén de Judea para que les anunciara a los pastores que estaban en Belén pastoreando sus rebaños de los animales y cuidándolos de los animales depredadores que había en la región. Entonces les dijo, os doy nuevas de gran gozo que os ha nacido hoy en la ciudad de David. ¿Por qué? Porque David tenía el corazón de Dios. Entonces lo que quiere el Señor es que cada uno de nosotros tenga su corazón y la disposición para obedecerle. Vemos que llegó un poco resfriado del sur de Chile, pastor. Así es. Estuvimos en varias conferencias, sirviendo, muy contentos. Pero bueno, terminando ahora el año, sacando el balance de lo que el Señor ha hecho, damos gloria a Dios, simplemente agradecidos. Esto es un tema tan menor que hay que simplemente esperar que esto sane confiando en el Señor. Solo Amén. quería también agregar que a mí invitar también a los televidentes, si pueden en este día leer el Salmo 19,
El Salmo 19, los primeros versículos muestran que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión o el firmamento anuncia la obra de sus manos. Hay una creación que es evidente que nos muestra el Creador, pero hay Sin algo duda. que nosotros también necesitamos, que es la palabra. Y por eso del verso 7 en adelante, ahí nos empieza a hablar de que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Necesitamos no solo ver la creación, sino que también necesitamos entender las necesidades más profundas de nuestra alma. Y Dios nos ha dado su palabra para conocerle, pero también para transformar nuestras vidas. Así que Así es. Dios ha dado todo lo que necesitamos para poder vivir la vida que Él quiere aquí en este mundo y, por supuesto, caminar el camino hacia nuestra salvación tan grande. Amén. Pastor Arturo, como estamos en el último programa de este año, queremos invitar a nuestro público televidente que haga la decisión más importante de la vida y que es recibir a Cristo como su Señor y su Salvador personal para que puedan ellos tener una buena calidad de vida que es agradable y perfecta delante de Dios y de toda su creación, de los que creen en Él solamente, de los que creen. Porque hay muchos que dicen, los demonios también creen y tiemblan, pero no les sirven, no le obedecen a Dios. Nosotros sí le obedecemos o tratamos de obedecerle, no teniendo rabias, enojos, mentiras, rencores, envidias con nadie, sino que simplemente obedecerle, porque el Señor todo lo que hace para nosotros es bueno. Amén. Pastor No Arturo, podemos comenzar, mucha- no podemos comenzar otro año sin tener la dependencia que todos necesitamos de Dios. Así que les invitamos a acercarse al Señor este año que está comenzando. Amén. Muchas gracias, Pastor, por haber estado con nosotros. Y ahora queremos invitar a nuestro público televidente a escuchar una nueva canción y luego la reflexión de la palabra. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te
been enjoying Camp New Breed? Hey. Hay poder. Hay amor. Come on, Claudette. ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, Jehová entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas, hacedor de maravillas? Espíritu divino, apodérate de mí. 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 Y para esta mañana vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Para esta mañana se encuentra en Mateo capítulo 24, como decíamos la semana pasada, versos 45 al 51. Dice así la palabra de Dios, del 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual
cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vamos a ir escudriñando la palabra verso por verso. Dice el 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente? Se refiere aquí a, no es del que quiera o el que corre, sino de quien Dios tiene misericordia, porque Él llama a poner siervos en cada lugar donde hay un remanente de ovejas para que les entregue el alimento a tiempo. Y quiere decir el alimento espiritual, no es el alimento material, sino que es el alimento espiritual, la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que las ovejas se lo coman, lo atesoren y con eso se alimenten diariamente. Y el apóstol Pablo, cuando le escribió a la iglesia de Corintios en el capítulo 4, verso 1, le dice, téngannos los hombres como siervos, y aquí la palabra siervo se refiere a hiperetai en griego, porque acuérdese que la palabra fue escrita en griego, en hebreo y en latín, que eran los tres idiomas preponderantes en la época de Jesús. Entonces, aquí quiere decir esclavos, téngannos los hombres como esclavos. ¿Y de dónde sacó esta imagen el apóstol Pablo? Un esclavo era el que se ponía al fondo en las galeras y lo único que podía hacer era remar. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer nosotros es entregar la palabra de Dios, leída y exhortada, para que las ovejas puedan entender y comerse el alimento espiritual sin ningún problema, sin que les dañe, sin que les haga mal, porque hay ovejitas que están comiendo pasto que no es bueno, no es una escatología sana, no es una doctrina sana, sino que es una doctrina enfermiza. Y por lo tanto, si es enfermiza, va a enfermar también a las ovejas. Así que tenga cuidado usted el pasto que está comiendo y con qué se está alimentando su espíritu. Y después dice el 46, feliz aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Entonces, claro, bienaventurado dice aquí, es la traducción en español que nosotros tenemos, pero es feliz, quiere decir feliz el siervo, el esclavo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Entonces nosotros tenemos que tener la seguridad de que el pasto que estamos entregando es un pasto sano que le va a hacer bien a las ovejas y con ese se pueden alimentar espiritualmente. Entonces por eso dice, feliz aquel esclavo al cual, coma, cuando su Señor venga, coma, le halle haciendo así. Hay un punto final ahí. Entonces nosotros tenemos que leer la palabra conforme a cómo está la puntuación, la ortografía, porque eso puede cambiar el sentido de la oración y puede cambiar el sentido de la frase también. Por eso cuando decimos que un texto
es sacado de contexto, es un pretexto, porque no encaja con lo que se está enseñando. Entonces tenemos que buscar la referencia exacta, que sea apropiada para el tema que se está tratando. Por eso es importante la puntuación, la ortografía que nosotros apliquemos en la semántica. La semántica es la oración que nosotros estamos declarando. Y el verso 47, de cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Es Jesús que está hablando aquí. Entonces, el Señor, como fue a preparar lugar para usted y para mí, allá en el reino de los cielos, está preparando un lugar para usted y para mí, siempre y cuando le abramos la puerta de nuestro corazón y le recibamos como tal. Dios encarnado en hombre que vino a salvarle a usted y vino a salvarme a mí. Entonces, de cierto os digo, dice, que sobre todos sus bienes le pondrá. El Señor es tan bueno que Él fue a preparar lugar para usted y lugar para mí, según leímos en la semana pasada, ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 2, que el Señor dijo en el capítulo 14, verso 2, que Él se iba en la casa del Padre, muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para que ustedes estén, dijo. Entonces, y en el verso 3, Jesús sigue hablando ahí y diciendo, y si me fuere y vendré otra vez, pero no a morir en una cruz, sino que ahora a buscarnos, a usted y a mí, en el arrebatamiento. Viene a buscarle a usted y a mí en el arrebatamiento. Y dice que en la casa de... os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Y cuáles son los bienes de Jesús? Toda la creación de Dios. Toda la creación de Dios, porque Jesús es Dios. Entonces para Él no hay límite. Y le va a poner a usted y me va a poner a mí, no en el metro cuadrado que estamos luchando aquí en la tierra, sino que nos va a poner como administradores de un planeta. Recuérdelo bien, esto es por revelación, es administración de un planeta y por lo tanto vamos a tener que ser muy responsables aquí en la tierra, aquí porque Él está midiendo todo y va a designarnos sobre los bienes que nos va a poner. Y Él tiene asignado un planeta para cada hijo suyo, según sea su capacidad de administración. El verso 48 dice, pero aquel siervo malo, si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, eso lo refiere después el apóstol Pedro, que era uno de los discípulos íntimos de Jesús, porque eran 3 los que formaban parte del círculo íntimo de Jesús, que eran Pedro, Jacobo, su hermanastro, y Juan, el discípulo amado, que era el que se recostaba en el pecho de Jesús, ¿cierto? Ese era el círculo íntimo de Jesús, no el círculo de hierro, sino que el círculo íntimo. Y entonces dice, si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, Pedro en la segunda carta que le escribe, la segunda carta que escribe para todas las iglesias, en el capítulo 3 dice que el día del Señor vendrá, y entonces dice que muchos lo tienen por tardanza, incluyendo creyentes, oiga, lo tienen por tardanza, porque dice que siempre hemos estado diciendo que el Señor vuelve. Y claro, si está escrito, si Él vuelve, Él viene otra vez, pero no a morir en una cruz, Él viene a buscarnos, a usted y a mí, para que donde Él está, usted y yo también estemos. Si Dios es tan bueno que a pesar de nuestras deficiencias,
Él nos ama. Él paga muy bien a los que mal le servimos, pero el enemigo paga muy mal a los que bien le sirven. Y el verso 49 dice, y comenzaron a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Esto significa de que volvieron al mundo. Ellos ya no están en la congregación donde acostumbraban ir a adorar a Dios, a leer su palabra y a alimentarse con la palabra de Dios, sino que volvieron al mundo. El mundo no tiene nada que ofrecer, el mundo es muerte, mas el Espíritu es vida y vida eterna. En el mundo nada vamos a sacar, pero sí vamos a tener en el reino de los cielos el oro que va a ser polvo, que va a ahollar nuestros pies. Eso está en Apocalipsis capítulo 20 o 21, si no me equivoco. Al final de Apocalipsis, capítulo 20 o 21. Léalo porque ahí dice que el oro será polvo que hollará nuestros pies. Y en el capítulo 19 dice que se oyó una voz como de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, que decían: aleluya, Dios salva. Eso quiere decir en hebreo aleluya, no aleluya, es aleluya, es con I y A. Jesús salva ahora. Entonces lo único que vamos a hacer allá es cantar el aleluya, porque Jesús le salvó a usted y me salvó a mí cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón. Y entonces el verso 49 dice: y comenzaren a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe. Claro, ni usted ni yo sabemos el día y la hora en que Jesús viene por usted y viene por mí. Puede ser cuando nos acostemos en la noche y estemos en medio del sueño reparador, descanso. Claro, y el Señor aparezca en las nubes y usted le diga: Señor, tengo mucho sueño, estoy cargada de sueño, estoy cansado, estoy cansada. No va a servir de nada, porque dice en el 24:13, el que persevere, el que permanezca hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Mateo 24:13 dice: el que permanezca, el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. No aquel que diga de labios solamente: Señor, te amo, te quiero, te alabo, te bendigo, te adoro, te exalto, te honro. No, porque es solamente de labios. Y dice el verso 50. Vendrá el Señor, el verso 51, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque en ese momento los hipócritas son un sentimiento que revelan y reflejan lo que no es real. Esos son los hipócritas. Entonces le ruego que usted, ahí donde está, no sea hipócrita, y en este tiempo de año nuevo, donde hay cambio de calendario, usted también cambie su actitud de vida, de muerte a vida, de salvo o de perdida o perdido a salva o salvo, de tinieblas a luz y luz admirable. Solamente recibiendo a Jesús como su Señor y su Salvador personal. Y para eso usted me dirá: pastor, pero no sé cómo hacerlo. Solamente repita con sus labios lo que yo voy pronunciando, pero que sea de corazón.
Padre Celestial, he escuchado su palabra en esta mañana y reconozco que soy un pecador o pecadora. Señor, me arrepiento de todos y cada uno de mis pecados. Le ruego que los borre y nunca más se acuerde de ellos. Recíbame como su hijo o su hija, porque yo en este momento abro la puerta de mi corazón y recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador desde este día y para siempre. Padre Celestial, escriba mi nombre en el libro de la vida, y cuando Jesús regrese en el arrebatamiento, seré de la partida junto a todos mis hermanos y hermanas que han confesado a Cristo como su Señor y su Salvador personal en la vida, Señor. Se lo ruego y lo recibo en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Si usted oró creyendo en su corazón lo que sus labios iban pronunciando, pues ya su nombre está escrito en el libro de la vida. Y si el Señor todavía no ha regresado, nos volveremos a ver aquí el próximo sábado a esta misma hora en Televisión Nacional de Chile. Mientras tanto, en estos días adelante, Dios le bendice. Del cielo bajaste, por mí te entregaste, el precio tú pagaste, tomaste mi lugar. Mi dolor quitaste, mi enfermedad sanaste, mis culpas tú borraste al morir.